En esta ocasión vamos a realizar una práctica que consiste en asegurar un Windows 8. Disponemos de un controlador de dominio, Windows Server 2012, que estáis viendo aquí, y además tenemos un Windows 8 Enterprise que ya hemos utilizado en prácticas anteriores. Aunque sería más correcto, como vimos anteriormente, aplicar directivas de grupo desde el punto de vista de unidades organizativas, porque este Windows 8 pertenece al dominio, pero en este caso, aunque lo hagamos sobre él, tendría sentido más para máquinas independientes, porque vamos a aplicar una GPO local dentro del Windows 8. Comenzamos, hay muchas maneras de llamarlo, pero una que resulta bastante cómodo sería darle a la tecla de Windows y la R y aparece el comando ejecutar. Vamos a ejecutar una MMC, Microsoft Management Console, y vamos a agregar unos complementos a esa consola de Microsoft. Le decimos agregar o quitar complementos y vamos a agregar un complemento que es el editor de política de grupos local. Aquí lo tenemos, editor de objetos de política de grupo. Le damos a aceptar y vamos a agregar un objeto para el equipo local. Le decimos finalizar. Ya lo tenemos agregado. Vamos a agregar por segunda vez el mismo editor de objetos de política de grupo, pero en esta ocasión vamos a decir examinar, vamos a irnos a usuario y vamos a agregarlo para cuando los usuarios son administradores. Le decimos aceptar, finalizar y ya tenemos agregado el mismo complemento dos veces. Aún vamos a hacerlo una tercera vez y en esta ocasión será para cuando los usuarios no son administradores. Le decimos aceptar, le decimos finalizar y ya tenemos una consola local. Esta consola se suele conocer como consola múltiple de objetos de política de grupo local. Le decimos aceptar y vamos a guardarla esa consola para cuando queramos disponer de ella. Le decimos guardar como, y aunque no es lo más recomendable, a efectos de la práctica vamos a guardarla en el escritorio. Le vamos a llamar pues GPO, por ejemplo, así de simple. Le decimos guardar y aquí tenemos ya nuestra consolita, de manera que si cerramos aquí, en cualquier momento podemos llamarla simplemente con hacer doble clic sobre ella. Aquí la tenemos. Perfecto. Bueno, pues ahora vamos a configurar directivas de grupo para partes de esa consola. Bueno, pues vamos a entrar a nivel de directiva del equipo local. Vamos a irnos a configuración de usuario, configuración de Windows, script de inicio y cierre de sesión y vamos a seleccionar el script de inicio de sesión. Yo digo siempre que hay dos formas de hacer esto, una la buena y otra la viciada. Las dos funcionan, pero la correcta es la buena, que es la que permite que el propio script se asocie y vaya incluido dentro de la GPO. ¿Cómo lo haríamos? Pues fijaros, voy a hacer mostrar archivos y eso me va a abrir una ubicación que es donde luego podré ir cuando le diga examinar. Por consiguiente, dejo esa ubicación ahí abierta, voy a abrir por otra parte el explorador de archivos. Voy a seleccionar en el disco local, creo que en la parte de práctica en script dispongo de dos scripts, son dos pequeños scripts que bueno, os lo puedo mostrar. El script de logon dice pues bienvenido a la unidad organizativa y punto, y el script de logo pues adiós y que tenga un feliz día. Bueno, pues voy a coger ese script de logon que es el que voy a utilizar, le digo copiar y lo voy a copiar en la ubicación que he obtenido al decirle examinar. Le digo pegar ahí y eso que me garantiza. Fijaros que si ahora cierro el explorador, cuando yo me vaya aquí y le diga agregar, me voy a ir justo a esa ubicación. De manera que le digo examinar y fijaros, estoy donde antes he copiado el script de logo. Lo selecciono, le doy a abrir. De esta manera es la forma correcta de hacerlo. Le digo aceptar, ya tengo el script. Le digo aceptar y ya tengo configurado, me puedo salir de aquí en cualquier momento, tengo configurado la parte de directiva de equipo local. Bueno, voy a configurar todavía una segunda parte. He dejado la parte local de administradores para que se ejecute sin que tenga ninguna acción y voy a hacerlo para la parte de no administradores. En este caso nos vamos a ir a directivas del equipo local no administradores, configuración de usuario, plantillas administrativas, menú de inicio y barra de tareas, por ejemplo, y vamos a impedir que los usuarios muevan la barra de tarea a otra ubicación. Le damos a habilitar, le damos a aplicar y aceptar y con eso hemos impedido o hemos creado la orden de impedir a usuarios que no sean administradores el poder mover la barra de tarea a otra ubicación. Sabéis que ahora mismo estoy como administrador,
puedo coger la barra de tarea y moverla a la parte de la derecha o a la parte de la izquierda o devolverla abajo o arriba, ¿de acuerdo? Pues eso voy a impedir que lo haga cualquier usuario que no sea administrador. Perfecto. Bueno, pues si les digo salir de aquí, quiero guardar la configuración de la consola, les digo que sí. ¿Y ahora qué nos quedaría? Comprobar que esto funciona. Para ello podíamos cerrar la sesión y entrar como otro usuario, pero como lo hemos hecho localmente, vamos a hacer una cosa, vamos a reiniciar el equipo para más seguridad. Reiniciamos, ya lo tenemos aquí reiniciado, es una manera de garantizar que se inicializa el proceso de la GPO y vamos ahora a entrar con un usuario que no sea el administrador. Fijaros que todavía tengo activo la contraseña por imagen que creamos en prácticas anteriores para el administrador. Vamos a entrar con otro usuario. Le damos a otro usuario y voy a entrar, por ejemplo, con el usuario José, que es un usuario que no es administrador. Me va a tardar un poco porque va a crear ahora el perfil del usuario, porque no hemos entrado ninguna otra vez antes, pero bueno, tenemos un poco de paciencia. Está terminando de instalar las aplicaciones. No olvidemos que lo que pretendemos es comprobar que las GPOs generadas por la política local, que se conoce como múltiple, se cumplen. Empezamos y deben de pasar dos cosas. Nos debe de aparecer un script de logon, porque el usuario, aunque no sea administrador, lo hemos aplicado para que se ejecute de forma local en la máquina, y por otro lado no nos debe de dejar mover la barra de tareas. Puede tardar un poco en aparecer. Quitamos el bloqueo de la barra de tarea, porque por defecto también se produce un bloqueo, para que no sea el bloqueo el que nos impida moverlo. Veis que no puedo mover la barra de tareas, no estando bloqueada, pero el usuario no tiene posibilidad de mover la barra de tareas. Y aquí tenemos el script de logon que sale seamos o no administradores. ¿De acuerdo? Luego se han llevado a cabo las dos políticas que habíamos generado en la consola múltiple local de seguridad de GPO. ¿Qué nos quedaría para completar la práctica? Pues salir ahora, cerrar la sesión y entrar con un usuario administrador. Cogemos ahora el administrador. Cuidado, el administrador, ya lo sabéis, de el dominio Chispa. Introduzco su contraseña. Este tarda bastante menos porque ya teníamos un perfil creado. Nos vamos al explorador y aunque tarda un poco, vemos que ha aparecido el script de logon que dice bienvenido a la unidad organizativa y que podemos mover de sitio la barra de tareas. Y eso es todo, amigos.